Gloria sea el nombre del Señor. La gloria y la honra se la damos a Dios. Amén. Vamos a estar puestos de pies. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 1, versículo 5. Lucas capítulo 1, versículo 5. Como dijo nuestra pastora, mi nombre es Jeffrey Matos, vengo de la iglesia La Familia de Dios en Cristo. Mi pastor Jorman Báez, y siempre repito, aunque parezca un cliché, vengo con cobertura pastoral. Mi pastor sabe mi movimiento y a dónde voy. No cito el versículo Jehová mi pastor para decir que no tengo uno. Amén. No soy llanero solitario, estoy bajo cobertura. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. La gloria y la honra se la damos a Dios. Lucas capítulo 1, versículo 5. Del versículo 5 al 13. Hoy me siento pequeño, aleluya. Aunque siempre tenemos que sentirnos humildes delante del Señor. Cada vez que predico la palabra del Señor me siento indigno de predicar la palabra del Señor. Porque digno me hace el Señor. La gloria sea del Señor. Bendiga a nuestro hermano Barrios. Yo conocí a varios cuando yo era jovencito. Yo creía que era hermano de Carlos Richards. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios, no delante de los hombres, delante de Dios. Y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Entrando en el santuario del Señor, el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrevino temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Dios mío. Te doy las gracias porque tuya es la gloria y la honra, Padre amado. No te pido que me quites, sino que me uses para tu gloria, para tu honra, Padre Santo de la gloria. Habla como tú quieres, di lo que tú quieres, Padre Santo. Ministra como tú quieres, Padre Santo de la gloria. Y como dijeron los apóstoles, que mientras se ministre tú sanes, que mientras se ministre tú libertes, que mientras se ministre tú hagas milagros, Padre Santo de la gloria. Que tu presencia se mueva libremente, se siga moviendo libremente en nosotros, Padre. Habla nuestras vidas para tu gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Vamos a estar predicando bajo el tema: no sé cómo, pero Dios lo hará. No acostumbro a decir esto, pero dígale al que está a su lado: no sé cómo, pero Dios lo hará. No sé cómo, pero Dios lo hará. Amén. El culto misionero de la iglesia donde me congrego es ya más local, ya que es un martes.
Amén. Y muchas de las iglesias tienen culto ese día. Bendito sea el nombre del Señor. Y aparte de eso, es un ministerio, nuestra iglesia, aunque tiene ya unos años larguitos, bendito Dios, se reinició. Amén. Hubo un éxodo, una situación, bendito sea el nombre del Señor, y el pastor se tuvo que reiniciar todos los departamentos y el nuevo departamento misionero se ha levantado junto con el departamento evangelístico, ya que el Señor me dijo a mí, cuando tú comiences, yo comienzo. El Señor me dijo a mí, cuando tú comiences, yo comienzo. Y cuando le dije sí a Dios, aparecieron ropa, aparecieron gente que quieren dar cosas para médicos, apareció hasta una campaña en Santo Domingo, alabado sea el nombre del Señor. Aparecieron, hermanos, gente que quieren dar chocolate con pan en la calle. Vamos a predicar la calle. Aleluya. Y para la gloria de Dios comenzamos el viernes pasado. Y vamos a seguir adelante, la gloria sea del Señor. No sé cómo, pero Dios lo hará. Zacarías era no el sumo sacerdote, era un sacerdote. Que para el tiempo de Zacarías, vemos después que estaba Anás. Anás era el sacerdote, fue destituido y pusieron a Caifás. Aunque Anás tenía mucho poder y por detrás de Caifás, él era el que gobernaba. Alabado sea el nombre del Señor. Pero para el tiempo de Zacarías, Zacarías era un sacerdote del pueblo de Israel. Eso después de Anás y Caifás, usted lo ve en el capítulo 3. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Pero Dios tenía una promesa con este hombre de Dios. En el versículo 5 dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías, que Abías era de las 24 familias de los levitas. Abías era la número 8. Abías era la número 8 y le tocó suelto, le tocaba, bendito Dios, a la familia de ellos. Cada semana, gracias hermano, cada semana le tocaba a una familia diferente. Según la Biblia nos enseña en Primera de Crónicas capítulo 24, que más luego lo vamos a ver. Y le tocó ofrecer que el incienso al Señor. Porque se cogía las familias y cada uno se repartían o los repartían. Uno iba a la tesorería del templo, otros iban al sacrificio y así se repartían, bendito sea el nombre del Señor. Pero el incienso no se lo daban a cualquiera de esas familias, sino a alguien de mucho respeto, de mucho conocimiento y de rectitud. Bendito sea el nombre del Señor, mayormente a un anciano, como era Zacarías, que ya era de avanzada edad, que se supone que tuviera ya bastante sabiduría y conocimiento. No se lo daban a todo el mundo. Tú podías tocar, tú podías hacer esto, pero aprender el incienso, que era por la mañana y la noche, por la mañana y en la tarde, no se lo daban a todo el mundo. Ya que prender el incienso tenía que llegar al lugar santo y había un altar, que es el altar del incienso, donde se prendía, y ese humo, ese olor fragante significaba la oración de los santos, que subía grato a la presencia del Señor. Pero ¿de dónde sacaban el fuego? La Biblia me enseña que el fuego lo sacaban del fuego del altar que estaba en los atrios. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando no sacaban fuego del altar, se llamaba fuego extraño. Por eso es que cuando estos dos hijos de Aarón quisieron prender fuego, no lo sacaron del altar, lo sacaron de otro lado. Y dije, espérate, que ese fuego yo no lo reconozco. ¿Sabe por qué Dios no lo reconoce? Porque no era autorizado por Dios. Y fíjese que el fuego, bendito Dios, que respaldó a Moisés y Aarón, porque ese fuego se levantó cuando Moisés y Aarón bendicieron al pueblo, y ese fuego se levantó y bendijo al pueblo. Pero ese mismo fuego mató a los hijos de Aarón. Porque el fuego sabe que tú estás haciendo.
Hay gente que no le gusta acercarse al fuego porque sabe lo que va a pasar. Y Zacarías era un hombre recto delante de Dios, que no podían poner a todo el mundo porque también se iba de lado. Ellos sabían lo que le pasó a los hijos de Aarón, entonces no podían poner a cualquiera a estar prendiendo incienso, a estar prendiendo fuego delante de Dios, porque sabía que los hijos de Aarón también se fueron. Dije, espérate que este no se vaya. Usted sabe lo que a mí me llama la atención, y no era parte de esto, que llegó un tiempo en los atrios que ese fuego, que fue el Señor que prendió ese fuego, y Dios después dijo que no se apague, de ese fuego se llevaba al lugar santo y se prendía el altar de incienso. Pero había algo que a mí me molestaba, es que llegó un día donde la gente traía lo que sea. Lo que sea, se lo traía a Dios. Pero espérate, aquí hay algo como que me choca, porque dentro de las familias habían personas que eran los sacerdotes del altar, que tenían que filtrar lo que subía. Y esos sacerdotes tenían que mirar los sacrificios que se iba a traer al altar para después subirlo al altar. No se subía cualquier cosa. Quiere decir que los sacerdotes estaban permitiendo que subieran cualquier cosa al altar y se dejaron usar por el Señor. Entonces el problema no solamente era del pueblo, eran los sacerdotes que estaban cuidando el altar. A veces le echamos la culpa solamente a Dalila y no al Sansón, que le gusta la Dalila. Bendito sea el nombre del Señor. Acusamos a las Jezabeles, pero no a los acá que le están dando el poder. Si acá no le da el poder, Jezabel no puede hacer nada. Alabado sea el nombre del Señor. Y Dios quiere personas como Zacarías, que se reconocían en el pueblo, que eran personas justas delante de Dios, irreprensibles en la palabra del Señor. Y Dios escuchó la voz, la oración, no de cualquiera, de un hombre de Dios. Y lo que él menos se pensaba, que Dios iba a escuchar su voz. Después vamos a leer. Pero vemos que Zacarías, su mujer Elizabeth, y Elizabeth era prima de María, la que era madre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Vemos algo, hermanos. Es que los dos eran rectos delante de Dios. Los dos le servían a Dios de corazón. Los dos no podían tener hijos. Bendito Dios. Bueno, Elizabeth no podía tener hijos. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí vemos algo interesante. Un hombre de Dios. Un hombre recto delante de Dios. Y que Dios le diga que no. Y que esté pasando una situación difícil, y que esté pasando una situación peligrosa. Y aquí es que muchas veces no entendemos, bendito Dios, es que aunque usted camine recto delante de Dios, no te va a quitar que Dios no te pase por situaciones, que Dios te va a decir que no, que todavía no, y que no va a permitir una situación difícil que usted no va a llorar. Uno de los hombres más rectos delante de Dios no podía tener hijos. Su esposa no podía tener hijos. Para aquello entonces, no es porque Dios lo decidió así, sino porque era la mentalidad de ellos. Para aquello entonces, no tener hijos era una maldición. Estaban malditos. Alabado sea el nombre del Señor. Y aunque eran hombres rectos delante de Dios, usted puede imaginarse que habían algunos que posiblemente digan: ¿y qué pasó ahí? ¿Cómo este hombre recto Dios no lo bendice? Como este hombre que le sirve a Dios, Dios no hace nada por él. Usted no se ha encontrado ahí. Señor, si yo te sirvo, usted le sirve a Dios porque Dios le dé algo. Pero Dios en su voluntad decidió contestarle. Y le dio al gran hombre del Señor llamado Juan, el que le titularon el Bautista. Porque en los tiempos de antes no habían apellidos. En los tiempos de antes el apellido era de donde venía: Juan el Bautista, Jesús de Nazaret, y así sucesivamente. Bendito sea el nombre del Señor. Eso fue después de tiempo que comenzaron a poner apellidos.
Y le dio Juan el Bautista. Y vemos, bendito Dios, en el versículo 14 al 16 dice: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Y aquí vemos algo interesante, y es que cuando Dios te bendice, no te bendice por un capricho, te bendice porque Dios quiere usar eso para su gloria y su honra. Dios no te va a decir o te quiere bendecir simplemente porque tú eres su hijo, porque tú eres su amado. Alabado sea el nombre del Señor. Dios te quiere bendecir, Dios quiere hacer una obra en ti, porque esa obra Dios la quiere usar para su gloria, Dios la quiere usar para su honra. Algo Dios quería hacer. Y si tú te das cuenta, había muchas personas que muy probable tuvieron hijos primero que Zacarías, y no eran tan rectos como Zacarías, no servían a Dios como Zacarías, y podían tener más hijos que Zacarías. Pero lo que Zacarías no podía entender el propósito y la ocasión que Dios tenía con Juan. Usted no se fijó que Dios le describió todo el milagro siendo Elizabeth todavía estéril. Va a hacer esto y esto y esto, y Zacarías: ¿y mi esposa qué va a pasar? Usted no se ha fijado que Dios te promete tantas cosas y te describe el milagro y dice lo grande que va a hacer contigo, y cuando se termina el momento de gloria vuelves a la realidad de que hay una esterilidad, de que hay una enfermedad, de que hay una situación, y ahí es donde usted se va a encontrar con la situación, y es donde usted va a decir: yo no sé cómo, pero Dios lo hará. Quizá muchos no entiendan lo que estás pasando, pero no sé cómo, pero es que algo Dios va a hacer. Quizá muchos no entiendan el lenguaje con que tú estás hablando. Quizá muchos abandonaron el proyecto. Quizá muchos abandonaron lo que tú estabas haciendo. Quizá muchos se abandonaron porque no pudieron entender el proceso por el cual Dios te estaba pasando. Pero sabes que yo no sé cómo, pero el que me llamó lo va a hacer. El que me llamó lo va a hacer. El que me llamó lo va a hacer. Aunque hay a veces, pastora, que le decimos al Señor: Señor, limpia mi entorno, limpia la iglesia, limpia los músicos, limpia los predicadores, y de momento comienza la gente a irse. Y Señor, ¿qué pasó? Tú me dijiste que limpie. Tú no me dijiste que limpie. Deja que Dios limpie. Que los que son de Dios no se van. Hay veces que decimos al Señor: quítame lo que impida servirte, y te quita tú el mundo de al lado. Y cuando te quita todo el mundo, te comienza a darle unas promesas tan fuertes. La familia se va en contra, todo el mundo se ve en contra, y tú no te ves en el palacio. Pero David tampoco, y fue uno de los mejores reyes de Israel. Él no se vio tocándole al rey, él se vio tocándole la mala oveja, sin que nadie lo viera, sin que nadie hiciera algo. Pero Dios lo estaba viendo en el palacio. ¿Sabe por qué? Porque era un hombre recto delante de Dios. Cometió muchísimos errores, sí. Cometió tantas cosas, pero era un hombre que se arrepentía de todos sus pecados. Y aunque para Zacarías y Elizabeth se veía imposible, Dios es poderoso y fiel para cumplir lo que promete. Dios es poderoso y fiel para cumplir lo que Él promete. Y lo interesante de Dios es que muchas veces Dios espera que tú te veas trancado por todas las esquinas para poder darte la promesa. Es más, a veces tú te vas a creer preparado porque tiene todos los requisitos.
Moisés también se creía preparado y Dios le quitó todos los requisitos. Le quitó tanto los requisitos que cuando Dios lo llamó, él dijo que no podía. Porque Dios no va a querer que tú lo hagas con voluntad humana o con fuerza humana. Dios va a permitir una situación en tu vida donde cause un viento fuerte, donde no tengas otra opción que agarrarte de Dios y de la fe que tú tienes en Él. ¿Sabes por qué? Para que cuando Dios lo haga, no puede decir el vecino lo hizo por mí, no pueden decir el pastor lo hizo por mí, no pueden decir que alguien más lo hizo por mí. Lo hizo Jehová. Alabado sea el nombre del Señor. Lo que Dios promete, lo cumple. Dios hace promesa a un líder justo. No a cualquier líder, a un líder justo. Un hombre recto delante de Dios. Un hombre que caminaba por la palabra de Dios. No a cualquiera Dios le hace promesa. No a cualquiera Dios permite que se le ponga en la mano y se le diga lo que se le va a decir de parte de Dios. Dios no vive poniendo palabra en persona donde Dios no va a cumplir lo que dice. Alabado sea el nombre del Señor. Dios cuando administra, Dios es certero. Alabado sea el nombre del Señor. Dios cuando permite que uno le ponga la mano a alguien, Dios es certero y se va a cumplir lo que Dios promete. Alabado Dios. O aunque hay promesas que dependen de ti que se cumplan. Y Zacarías era un hombre recto delante de Dios. Un hombre que se guiaba por la palabra de Dios. Y hay promesas para los que son rectos. Hay promesas para los que caminan recto delante de Dios. Hay gente que creen que porque hay un título en ellos, Dios le contesta. Hay gente que creen que porque tienen ciertos dones que Dios le va a contestar. Pero la Biblia me dice en el Salmo 34, versículo 15: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Los ojos de Jehová están sobre los que obedecen su palabra. Su promesa va a descender sobre aquel que obedezca su palabra. Aunque Dios tiene propósito con todo el mundo si se somete. Pero estamos hablando del que se somete. El que no se somete, la promesa no desciende, no se va a cumplir. Por más que diga Dios me va a bendecir, Dios no te va a bendecir hasta que no te someta. Y aunque lo que me rodea eran deudas, pueden rodearme enfermedades, pueden rodearme peligro, pueden rodearme peligro de muerte, pueden rodearme que si no hago esto se van, váyanse. Alabado sea el nombre del Señor. Pueden rodearme tantas cosas, pero la Biblia me dice en el Salmo 5 versículo 12: porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Alabado sea el nombre del Señor. De tu gracia, de tu favor, que aunque venga lo que venga, que aunque la situación esté como esté, mientras tú te mantengas fiel a Dios, la justicia de Dios va a estar contigo. Su favor, su misericordia, que aunque no te mereces nada, aunque no nos merecemos nada, pero su favor y su misericordia está con nosotros. No estoy diciendo que no vamos a fallar, pero yo tampoco digo que podemos coger la excusa de que soy humano, porque esa excusa se ha usado tanto. Yo soy humano para pecar, y soy humano para hacer esto y para hacer lo otro, y solo Dios puede juzgarme. Usted está escuchando lo que usted está diciendo, que solo Dios. Y a veces cantamos alabanzas que son bonitas y administran, pero llega un momento donde uno dice: ¿cuándo voy a terminar de levantarme?
Yo me caigo, tú me levantas, yo vuelvo y caigo y tú me levantas, pero ¿cuándo te vas a levantar por fin? Si 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová lo levanta, pero es posible que una de esas caídas no vuelva a levantarte. Gloria sea el nombre del Señor. La Biblia me dice en 1 Corintios capítulo 6 versículo 17. El versículo 16 primeramente dice: el que se une con una ramera, un cuerpo es con la ramera. Y por eso hay transferencia de demonio y de malicia y de cuanta cosa, porque es un cuerpo. Bendito Dios. Pero dice el versículo 17: más el que se une al Señor, un espíritu es con él. Por eso que cuando tú te unes a Dios, fíjese, no hay barriga estéril que se una a Dios y quede estéril. Porque Dios está usando, el apóstol Pablo está usando las relaciones sexuales para dar un sentido espiritual. Y dice: mas el que se une al Señor, un espíritu es con él. Porque cuando tú te unes a Dios, no hay barriga estéril que se quede estéril. No hay enfermedad que se quede ahí. ¿Por qué? Porque te está uniendo al que sana, te está uniendo al que liberta, te está uniendo al que hace milagros. Pero tiene que unirte a Dios. Y a Dios no se une en la carne. La Biblia dice: el que se une al Señor, un espíritu, no una carne. Con el hombre, la mujer, usted es una carne, pero con Dios usted es un espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Usted se conecta con lo que Dios es. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: Dios es espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces, para yo conectarme a Dios, tengo que conectarme a lo que Él es. Para ser justo y tener el favor de Dios, no es necesario ser un líder. María, la madre de Jesús, nació en Nazaret. O sea, bendito Dios, toda su familia en Nazaret. Nazaret, dentro de Galilea, era la peor lugar que había. Y no era porque era malo, eso era lo más apartado que había por ahí, lo más rústico, lo que menos la gente le pone importancia, que ni los militares le hacían caso. Que hasta Natanael dijo: y de Nazaret puede salir algo bueno. Y de ahí Dios tenía una mujer llamada María. No tenía título como Zacarías. No tenía reconocimiento como Zacarías. No se conocía por todo el mundo de que era una mujer recta, aunque sí lo era. No tenía, bendito Dios, reconocimiento ni alguien que le diga lo bueno que tú eres en el Señor. No tenía alguien, pero de ella nació Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. De ella nació el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabe por qué? Porque lo que Dios tiene contigo no depende de los aplausos, no depende de los títulos de la pared, no depende de las tantas conexiones que tú crees que vayas a tener. ¿Sabes qué? Dios te las puede quitar todas para después mostrarte su gloria. Y dígame a mí, ¿quién es más grande, Juan el Bautista o Jesús? Y resulta que a Zacarías le dio a Zacarías le dio Juan y a María le dio a Jesús. Al que tenía títulos ahí grandes que eran del Señor, porque si Dios te da títulos, si Dios te da logros, fue porque Dios te lo permitió y lo tienes, y gloria a Dios por eso. Pero las bendiciones de Dios no dependen de los logros que tú tuviste, no depende de los títulos o de las tantas cosas, depende del llamado que Dios tiene contigo. Y no le estoy echando culpa a los estudios, gracias y misericordia al Señor. Me gradué del 4º año de instituto años atrás, tengo 36 años aunque parezca de 15. Bendito sea el nombre del Señor, alabado Dios. Pero años atrás me gradué, pero algo que el Señor siempre me recalcaba: no dependas de eso. La unción no viene de ahí. No dependa de ahí. Porque lo que Dios va a prometer, lo que Dios va a cumplir, lo va a hacer por encima de cualquier cosa. Si Dios quiere llevarte al palacio y tiene que quitar a Saúl, lo va a quitar. Fíjese
fuera de parte, pero vamos. Cuando Saúl cayó endemoniado, pidieron a alguien que sepa tocar ¿qué? El arpa. Él no pidió a alguien espiritual, es que sepa tocarla y que la toque bien. Y que era el arpa, porque el arpa era el instrumento principal de todo el pueblo de Israel y todavía lo es. Y fíjese que el siervo de Saúl conocía a David. Conocía a David. Porque tú no tienes que darte a conocer para que Dios te conecte a alguien. Porque David no se daba a conocer a nadie y ya lo conocían en el palacio. ¿Cómo pasó eso? Dios lo sabe. Yo no sé, pero Dios lo hizo. Y conoció a David. ¿Sabes por qué le digo que lo conocí? Mira, rey, yo te conozco a uno que sabe tocar, valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en su palabra, hermoso, y Jehová está con él. Lo describió. Y David no se dio a conocer. ¿De dónde lo conocieron? Porque cuando Dios te va a conectar, tú no tienes que empujar. Las puertas se abren y tú caminas. No sé cómo Dios lo va a hacer, pero es que Dios lo hace. ¿Y sabes qué? David no estaba supuesto a tocar. ¿Sabes por qué? Porque los que estaban supuestos a tocar eran los levitas. Y David no era levita, era de la tribu de Judá. Él era un salmista, no un levita. Alabado sea el nombre del Señor. Y aquí aprendemos que muchas veces decimos, y es cierto, el que está en la última fila, Dios lo puede poner adelante. Y es cierto, pero David no estaba ni en la fila. Alabado sea el nombre del Señor. Puede que ni te tomen en cuenta, pero Dios lo va a hacer. Lo que Dios prometió lo cumple. Fíjese que Zacarías, aparte de que dudó, él era un hombre recto delante de Dios. Gracias. Pero aparte de eso, vemos el amor que él tenía por trabajar para Dios. ¿Sabes por qué, pastora? Porque a pesar que Dios no le contestó, él trabajaba para Dios. Aunque en su casa lloraba, pero en el templo trabajaba para Dios. Que aunque su casa posiblemente haga una situación difícil, porque ve a su esposa no poder tener hijos, y ve a los otros hermanos, familiares con todos esos muchachos, alabado Dios, pero en medio de ese sufrimiento, yo voy a trabajar para Dios. Puede que sufra, puede que esté pasando situaciones. Zacarías dijo, yo voy a trabajarle a Dios. Alabado Dios, que Dios va a resolver allá como Dios lo quiere hacer. Que Dios no lo quiere hacer allá como Dios no lo quiere hacer. Pero le voy a trabajar a Dios. Quiere decir que Zacarías puso a Dios primero que a sus sentimientos. Zacarías puso a Dios primero que cualquier dolor emocional. Zacarías puso a Dios primero que a cualquier cosa. Alabado. Y eso es lo que Dios está buscando de su pueblo. Alabado Dios. Que aunque Dios no le conteste, que aunque Dios no esté trabajando como supuestamente usted cree. Alabado Dios. Aunque Dios no lo esté haciendo como usted quiere que lo haga, yo le voy a trabajar a Dios. Llegó un tiempo, Dios me ha sanado de tantas cosas, pero una de las cosas que el Señor me ha sanado es que está en proceso y que yo sé que Dios me ha sanado en el nombre de Jesús en la espalda. Pero en tiempos pasados yo estaba tan malo de la espalda que yo predicaba y era con un dolor fuerte de la espalda. Y por más que el Señor, el mismo enemigo me decía, para de predicar que los pulmones te van a dañar. Sí, hermano, está hablando en serio. Y era un dolor de espalda. Mientras más predicaba, más se me dañaba la espalda. Pero usted sabe lo que el Señor me dijo mientras predicaba: hasta que yo no termine, tú no termines. Pero resulta que después de todos esos momentos de gloria, yo tenía que ir a mi casa a recostarme boca arriba hasta que se me pasara el dolor o la situación que esté pasando. Así sanito como ve, a mí se me explotó este tímpano en el avión y no podían hacer nada hasta que no aterrice. Así sanito como me ve, yo me iba a morir de la anemia a la edad de los 19 años, 18. El que me veía, se veía la piel, se me estaba perdiendo el color.
Estaba blanquito, flaco. Yo siempre he sido flaco, pero estaba más flaco. Yo nací enfermo con problemas del corazón. Esta mano la iba a perder. Usted ve la seña ahí. Yo iba a perder esa mano cuando yo era un bebé. La piel se me abrió y tuvieron que cosérmela. Yo no me quito los zapatos, pero aquí yo tengo una marca donde a mí se me entró una bacteria y iba a perder todos los dedos. Y después dice que se me hizo fácil. Y después dice, ¿cómo es que pueden adorar a ti? ¿Sabe por qué? Porque Dios lo va a hacer. Y aunque Dios no lo haga, a Dios se merece la gloria. A Dios no se le trabaja para que simplemente me sane. A Dios no se le trabaja para que simplemente me haga el milagro. A Dios se le trabaja, lo haga o no lo haga. Y usted sabe que la mayoría de esas cosas las pasa sin tener seguro médico. Por si una situación u otra nunca podía conseguirlo y el Señor me detenía por todos los lados. Porque el Señor quería trabajar conmigo. De mi temprana edad Dios quería trabajar conmigo. Llegó un tiempo que ya esto tenía, gracias al Señor, seguro médico. Y antes de eso me llevaron al doctor por la situación del corazón. Hicieron una oración por mí antes de eso en la iglesia y después de ahí me hicieron como 3 o 4 chequeos y no sabían qué era lo que estaba pasando, que el primer chequeo salía con problemas y el segundo estaba sano. Yo sé lo que pasó. Hubieron situaciones en mi vida que yo decía, y Señor, ¿qué es lo que está pasando? Y el Señor me dijo, lo que pasa es que quiero usarte en sanidad, pero necesito que tú sepas lo que estar enfermo. Desde pequeño el Señor me ha puesto a predicar de las pruebas y de las situaciones difíciles. ¿Y usted sabe qué? Desde pequeño es lo que más yo he pasado. Porque el predicador tiene que aprender a vivir lo que está diciendo. El llamado que usted está pasando me identifica lo que Dios va a hacer. Muchas veces queremos coger de un lado y Dios te tranca la puerta porque Dios quiere de otro. Y nos quejamos por la puerta que Dios nos cierra, pero no le damos la gloria a Dios porque posiblemente si entra te cae. Nos quejamos por la puerta que Dios cierra y va, Dios no la quiere. Puedes orar 40 días y 40 noches y Dios dijo que no, es que no. Dale la gloria a Dios por la puerta que Él abrió. Dale la gloria a Dios por la puerta que Él va a abrir. Tú no tienes la llave en el momento, pero Dios lo va a hacer. ¿Cómo va a pasar? ¿Cómo Dios lo va a hacer? ¿Cómo? ¿En qué día Dios? Mira, hermano, Dios lo va a hacer. A veces no dormimos pensando de cómo va a pasar la situación, y cuando te despiertas y pasa la situación que Dios te manda y lo resuelve, te das cuenta que perdiste tu tiempo pensar tanto. Alabado sea el nombre del Señor, porque Dios lo hizo de otra manera. Alabado sea el nombre del Señor. Puso sus sentimientos a un lado. Hizo como el Salmo 37, versículos 4 y 5. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Porque cuando tú te deleitas en Dios, no simplemente cuando todo va bien, cuando tú te deleitas en Dios, cuando la nevera está doble A, agua arriba y agua abajo, alabado Dios, cuando tú te deleitas en Dios pasando lo que esté pasando, cuando tú te deleitas en Dios aunque esté pasando pruebas y dificultades, cuando tú te deleitas en Dios y no le haces caso a la situación, sino que le da la gloria a Dios por ello, cuando tú te deleitas en Dios y ve al gigante, no, que Dios es más grande. Cuando tú te deleitas en Dios y le das la gracia a Dios, tú te ves con la herramienta en la mano sin todavía tenerla. Porque David le dijo a Goliat, y te mocharé la cabeza.
y no tenía ni un cuchillo en la mano. Alabado sea el nombre del Señor. Pero después que le tumbó, le quitó la espada y le mochó su cabeza. Alabado sea el nombre del Señor. Porque David sabía lo que Dios iba a hacer. Se fue uno. David sabía lo que Dios iba a hacer. David sabía cómo Dios lo iba a hacer, sin todavía tener la espada de Goliat en la mano. Mira, hermano, lo que Dios tiene para ti te va a servir a ti. Aunque sea imposible para otro, te va a servir a ti. Porque ¿cómo es posible que David no podía ni caminar con la armadura de Saúl, pero sí pudo levantar la espada de Goliat? Pero algo que tenemos que entender es que Dios contesta no de acuerdo a como yo quiero, sino de acuerdo a su voluntad. La Biblia nos enseña en 1 de Juan 5, 14 y 15. Y estando confiado en esto, que si pedimos cualquier cosa de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye en todo lo que pidamos, sabemos que tenemos la contestación. Pero es de acuerdo a su voluntad. Por eso es que siempre hay que pedirle al Señor las cosas de acuerdo a su voluntad. De acuerdo a como Él quiere. De acuerdo a como Él desea. Y de acuerdo al tiempo que Él quiere dártelo. Algo que tiene Dios es que no coge presión de nadie. Que por más que tú le llores a Dios, el tiempo de Dios es perfecto y nadie lo mueve. Que por más que tú le ayunes a Dios, y todo eso es importante en la vida de un cristiano para mantenerse firme en Dios. Pero por más que tú ayunes, ores, busque a Dios en presencia, el proceso lo vas a pasar. Usted no va a poder esquipear el proceso por más que ore. El proceso lo va a tener que pasar, ore o no ore. Alabado sea el nombre del Señor. Porque el aprendizaje para lo que Dios te va a dar, necesitas tenerlo. ¿Sabes qué? Dios no va a depositar en lo que no ha entrenado primero. Dios no va a depositar donde se va a derramar. Dios no va a depositar a donde una vasija que no pueda soportar. Una de las cosas más peligrosas es alguien que tenga unción y no tenga conocimiento. Que tenga una unción fuerte, pero que no tenga sabiduría. Y ese es el problema de nosotros, muchos evangelistas de hoy en día. Cuando yo comencé, yo tenía 15 años cuando comencé a predicar. La gloria se la damos al Señor en mi iglesia. Me agarraron como 6 meses después de reconciliarme con el Señor. Y sí, estaba más nervioso que la palabra nervio. Prediqué 5 minutos y de los 5 prediqué 3 porque los otros 2 estaba pensando lo que iba a decir. Y después el Señor comenzó a soltarme y comencé a cometer muchísimos errores. Tantos errores que mientras yo predicaba la gente leía la Biblia. Pero comencé a formarme en el Señor. Y comencé a formarme en el Señor. Y comencé a amar, a estudiar la palabra del Señor. Y pude corregir muchas cosas. Y todavía necesito corregir muchas otras cosas más. Y sé que necesito aprender muchas otras cosas más. Pero llegó una situación que ya yo me creía evangelista cuando todavía no estaba preparado. Me invitaban a algunas iglesias a predicar y uno iba porque el pastor me daba permiso. Pero cada vez que yo me le acercaba al pastor, yo soy evangelista. No. Usted está en entrenamiento. Pedro Martín. Usted está en entrenamiento. Un hombre de oración que no lo mueve mucho. Gracias al Señor por eso. Usted ¿sabe cuánto dura ese entrenamiento? 8 años. Pero gloria a Dios por esos 8 años. Porque esos 8 años me dio a entender que ser evangelista no es predicar en un altar. Porque se supone que evangelista viene de evangelismo. ¿Sabe algo? En la Biblia dice, Jesús dijo como 3 veces, la mies es mucha y pocos son los obreros. Hoy en día hay una situación diferente. Hay muchos obreros, pero pocos disponibles.
Porque hoy queremos mucha la televisión, comprar los views por Facebook y todo eso y a Dios hay que usarlo en todo, ¿sabes? Dios abre puertas por todos lados. Mientras más se abre puertas hay que seguir usando la palabra del Señor. Pero el problema del caso es que muchos estamos predicando más por ahí que ahora en la calle. La mayoría de nosotros los predicadores estamos anhelando que los pastores no abran agenda. Si los pastores comienzan a mencionar todos los predicadores que lo llaman, y yo me pregunto, ¿desde cuándo Dios cambió el significado de la palabra evangelista? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo un misionero nada más predica en las iglesias? ¿Desde cuándo, mano, un pastor vive predicando más afuera que en su iglesia? Y después quieren que la iglesia crezca, y cuando hay un rebú en la iglesia, ellos están en otra predicando. No quiere decir que no se predique, pero bendito Dios, usted tiene que atender lo que Dios le dio. ¿Cómo es posible que Dios te mandó una agenda de 7 meses y su iglesia está vacía? Alabado sea el nombre del Señor, pasando una situación, los hermanos teniendo hambre de la palabra de Dios, y está en otro lugar. Zacarías se quedó en su lugar. Pero fíjese que Dios le dio su promesa cuando llegó al nivel más máximo de su ministerio. Porque para un sacerdote normal, la Biblia nos enseña en 1 de Crónicas 24, que para un sacerdote normal habían 24 familias de levitas, según nos enseña 1 de Crónicas 24 familias, que cuando llegó el rey David junto con el sumo sacerdote del momento, bendito sea el nombre del Señor, dividió los levitas en las 24 familias, y cada semana le daba a una familia. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando se terminaban las 24 se repetía otra vez el círculo. Bendito sea el nombre del Señor. Y Zacarías venía de Abías, y Abías era la familia número 8 en la lista. Y cuando se cogió esa familia, bendito sea el nombre del Señor, que cuando se habla de familia está hablando del primo, tío, abuelo, bendito Dios, todo el linaje de ese lado, bendito Dios. Y cuando se escogió en la familia, esos sacerdotes le dieron a Zacarías la posición más alta que un sacerdote normal podía tener, y era prender el incienso. Porque no todos podían hacerlo. El incienso se prendía, bendito Dios, y el lugar santo se llenaba de ese olor fragante junto con el lugar santísimo. Ese olor fragante se representaba la oración de los santos que subían al cielo. Y era lo más esencial de un sacerdote normal. Bendito Dios, lo máximo que puede llegar un sacerdote regular, bendito sea el nombre del Señor. Y no quiere decir con eso que usted tiene que esperar llegar a un nivel ultra mega para allá arriba para Dios contestarle o para Dios hablarle, porque Dios puede hablarle como Él quiera y Dios puede hacerlo como Él quiera. Pero Dios decidió contestarle cuando Él estaba en la cima del ministerio, en la cima de lo que Dios estaba haciendo con Él. Y aunque Dios no tiene que hacerlo así, pero hay algo que me llama la atención, es que mientras Él crecía en Dios, había un problema en su casa que no se resolvía. Mientras él crecía en Dios, había una situación con su esposa que no se resolvía. Y usted no ha visto ministros gozándose en Dios, y usted le ve una unción y una presencia, pero usted no sabe lo que hay en su casa. Usted no sabe lo que está pasando. Usted no sabe la situación que están pasando. Ese hermano que usted lo ve gozándose en Dios y que Dios lo está llenando de poder y de gloria, y creen que todas las victorias están hechas así, en el nombre de Jesús están hechas, pero hay peleas que todavía se están corriendo.
Que Dios te lleve a niveles de gloria, no te libre del problema. Ezequiel, bendito Dios, Zacarías estaba llevando a un nivel de gloria fuerte y todavía estaba pasando una situación difícil. Y allá en el momento más grande de su ministerio fue cuando Dios lo llamó. Espérate un momento. Él estaba haciendo algo parecido al sumo sacerdote, que era interceder por el pueblo que estaba afuera orando. ¿Por qué? Porque él estaba prendiendo el incienso que representaba las oraciones que subían. Bendito sea el nombre del Señor. Él no se estaba dando cuenta que mientras él intercedía por otro, la oración de él también subió. Él se fue a orar posiblemente por otras mujeres que tenían en la barriga estéril, mientras la de él no podía parir. Él se fue a orar por personas que estaban pasando situaciones difíciles cuando él todavía estaba pasando una situación difícil. Él se puso, bendito Dios, a interceder. Lo que él no sabía, que mientras él estaba intercediendo, Dios estaba escuchando la voz de él también. Mientras él estaba intercediendo por otro, mientras cogió la posición del pueblo, dijo: espérate, que a tuya también voy a contestar. Lo que él menos pensaba es que mientras el incienso subía, la oración que él tenía olvidada, porque ya la tenía olvidada, Dios se la contesta. Por eso es que el ángel descendió y le dijo: tu oración ha sido contestada. Pero no solamente eso, sino que lo llevó al nivel máximo del proceso, de la dificultad. Porque llegó un momento donde ni podía tener hijos y ya eran ancianos. No había ni retroceso. Alabado sea el nombre del Señor. No había de otra. Alabado Dios. Y es interesante. Y es algo muy interesante, que muchas veces cuando Dios te promete en el momento donde está más seco el asunto. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios te promete un manantial, pero te sientes más seco que el desierto de Arabia. Que Dios te promete grandes cosas. Y es cuando el momento más difícil de tu vida llegó. Y ahí viene la voz del enemigo: te lo dije que Dios no lo va a hacer, pero yo no sé cómo, pero Dios, lo que Dios promete lo va a cumplir. Y llega un momento que tú te sientes sin fuerza, porque el proceso es muy fuerte. Pero ¿sabes algo? Cuando tú multiplicas por 0, te va a dar 0. Aunque tú multiplicas por 1,000,000, te va a dar 0. Pero la Biblia dice en el Isaías 40, versículo 29: mas Él multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Alabado Dios. A donde es imposible multiplicar, Dios multiplica. A donde es imposible hacerlo, Dios lo hace. Aunque el proceso es difícil, pero Dios lo dijo. Y no fue el diablo que te llevó ahí, fue Dios. ¿O quién llevó al desierto a Jesús? ¿Fue el diablo? No, fue el Espíritu Santo. Y lo hizo después que el Espíritu Santo descendió, después de la gloria. Uno cree: wow, ahora sí es verdad la situación. Y lo mandan para el desierto. Pero le llegó la duda. Ya estoy descendiendo, le llegó la duda. Le llegó la duda. Y aquí es donde choca la situación. Le llegó la duda. Y yo siempre decía: ¿cómo es posible que un hombre tan justo delante de Dios puede estar dudando? Porque la duda y ser justo no combinan. Desde los tiempos antiguos, la justicia y la fe van de la mano. Y Abraham le creyó a Dios, dice la Biblia, y le fue contado por justicia. Y después Romanos 5:1, sacando de la historia de él, se dice, Romanos 5:1: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesús, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, la justicia y la fe van de la mano. Entonces, ¿por qué Zacarías dudó? Si era un hombre justo delante de Dios. ¿Sabe? Aquí viene la situación. Y es que cuando Dios prueba tu fe, va a probar tu fe a tu máximo nivel. Y cuando Dios lleva tu máximo nivel, porque la Biblia dice en Romanos 12:3 que nuestra fe tiene un límite, porque tenemos que pensar de nosotros con cordura, dice la Biblia, según la medida de vuestra fe.
quiere decir que nuestra fe tiene un límite. Pero cuando Dios te prueba, va a probar tu máximo de tu fe. Y cuando prueba tu máximo de tu fe, es para subírtela. Porque, por ejemplo, cuando Lázaro estaba enfermo, todo el mundo creía de esa región que Jesús lo podía sanar, pero no creían, no tenían la fe de que Jesús lo podía resucitar. Le dijo: ¿sabe qué? Es que se muera. Alabado sea el nombre del Señor. Y después vos lo voy a resucitar, ¿sabe? Y después que lo resucitó, todo el mundo podía creer que no solamente sana, sino que también resucita. Alabado sea el nombre del Señor. Y por eso, ¿y sabe algo? Cuando Dios prueba tu fe, va a probar tu límite, va a probar tu máximo. Y cuando Dios prueba tu máximo, es cuando nuestra fe tambalea, o sube o baja. Y la de Zacarías bajó. Él era un hombre justo que le creía a Dios, pero la situación le dijo: bueno, ya como que Dios no lo va a hacer. Y cuando el ángel se le apareció, no, Dios no lo va a hacer. Porque ese hombre justo que tenía una fe inquebrantable comenzó a descender. Y antes que se descarría vino el ángel. Sí, porque antes que Dios lo tale, vino el ángel y resolvió el asunto. ¿Y usted sabe algo? ¿Sabe por qué Dios lo dejó mudo? La situación es que Dios le dijo en Números capítulo 6 versículo 22 al 27, le dijo a Moisés que Aarón y sus hijos, que decir toda la descendencia, iban a hacer una oración sacerdotal en tiempos específicos, incluyendo el día del incienso. Alabado Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Esa era la oración sacerdotal. ¿Cómo un hombre con duda en su corazón puede declarar palabra de bendición? Y para que esa palabra no salga contaminada con la duda, te la cierro primero. La duda no podía combinarse con la declaración de bendición. Y él, cuando salía, todo el mundo estaba esperando que lo bendijeran, pero ya Dios lo puso mudo. Y cuando nació el muchacho, que él vio que era verdad la situación, cuando le vio la barriga de su esposa crecer, que esto iba en serio. Porque sabes que hay algo interesante de Dios. A veces decimos: si tú no crees, no vas, Dios no hace el milagro. Y es cierto, pero hay a veces que Dios te va a probar tu fe y lo va a hacer aunque no creas, para que entonces le crea a Dios. Si no, pregúnteselo a Zacarías. Y sabes que Dios hizo el milagro. Y cuando Dios hizo el milagro, que le iban a escribir el nombre, se ponía el nombre de alguien importante de la familia para que el nombre siga corriendo. Vamos a ponerle el nombre de Zacarías, porque él era un hombre recto delante de Dios. Y dijo: espérate, que Dios dijo a Juan. Porque tú no puedes hacer con la bendición lo que tú... Mira, hermano, hay muchas opiniones que van a ver con la bendición que Dios te pone. Y la mujer, que es una mujer de Dios: espérate, que a mi esposo Dios le dijo. ¿Dónde están esas mujeres de Dios? A mi esposo Dios le dijo que era Juan. Y si lo que Dios le dijo a mi esposo, yo le creo a Dios. Y viceversa. Y todo el mundo se alarmó: espérate, que no le van a poner Zacarías. Porque se acostumbraba a ponerle el nombre el día de la circuncisión. Cuando lo circuncidaban al 8º día se le ponía el nombre. Y le querían poner Zacarías. Entonces le preguntaron a Zacarías por señas. Usted lo debe leer en el mismo capítulo. Porque creían que Zacarías estaba mudo, porque hasta por señas le estaban hablando. Y es lo que estaba, bendito Dios, creían que él estaba sordo, bendito Dios, porque le estaban hablando por señas. Pero Zacarías lo que estaba era mudo. Y posiblemente Dios le quitara todo. Y cuando le iban a hablar por señas, él le escribe el nombre Juan. Porque ahora le creía a Dios. Hay gente que después del milagro van a escribir lo que Dios dijo. Y cuando escribió el nombre Juan, que escribió lo que Dios dijo, Dios le abrió la boca. Y usted sabe algo, porque Dios es un Dios de misericordia. Lo que Él no pudo hacer para bendecir al pueblo, cuando Dios le abrió la boca, dice la Biblia, y comenzó a bendecir al pueblo. Porque lo interesante de Dios, que Dios no te va a dejar ahí en el suelo, ni te va a dejar castigado.
para toda la vida, como hacían en los tiempos de antes. Dios no te va a dejar ahí castigado. ¿Sabes qué? Dios es un Dios de segunda oportunidad. Y prender el incienso no se daba 2 veces. Eso era por una semana. Y hasta Dios más nunca te vuelven, posiblemente jamás en la vida te vuelven, porque eran demasiado levitas. Y este hombre dijo, bueno, a mí se me fue. Se me dio la oportunidad que tanto esperaba y se me fue. Ya no va a poder regresar. Pero resulta que Dios le tenía de otro lado. Que Dios dijo, espérate que contigo yo no he terminado. Que lo que tú crees que se perdió todavía está ahí. Que lo que tú crees que se perdió, a mí no se me perdió. Alabado sea el nombre del Señor. Y Dios dijo, lo vas a volver a hacer, te voy a dar otra oportunidad. Y cuando Dios le dio la boca, lo que no pudo hacer del incienso lo abrió en su casa. Alabado sea el nombre del Señor. Hay bendiciones que no las vas a perder, porque Dios es un Dios de segunda oportunidad. Pero no te agarres de eso, porque hay olas que se van y no regresan. Concluyo. Dios hará a los líderes ministros de fuego, justos y fieles. Pero a Dios hay que pasarle su proceso. A Dios hay que serle fiel en medio de toda situación. A Dios hay que caminarle recto. Van a haber tormentas que te vas a encontrar en el medio de la mar. ¿Sabe que los discípulos estaban en el medio de la mar? Eran expertos en nadar. Y usted sabe por qué Dios se los puso en el medio, para que ni retrocedieran. Alabado Dios, porque hay pruebas que no vas a poder ni retroceder ni irte para adelante, sino que algo Dios tiene que hacer. Y así Dios hizo con Zacarías. Dios va a probar al justo, como hizo con Job, como hizo con Zacarías también. Dios cumple lo que promete, aunque se vea imposible. Dios hace lo que Él quiere hacer para cumplir su propósito, y la gloria y la honra sigue siendo de Dios. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 7. Porque tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La Biblia me dice en Segunda de Corintios capítulo 4 versículos 17 y 18. Bendito Dios, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Las pruebas no me van a matar, me va a llenar de lo que Dios quiere para conmigo. La Biblia me dice en Romanos 8 capítulo 8 versículo 37 al 39, bendito Dios, por lo tanto soy más que vencedora por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La Biblia a mí me dice en el Salmo 27 del 1 al 3, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Va a pedir al pueblo que se ponga de pie. No sé cómo, pero Dios lo hará. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Tuya es la gloria y tuya es la honra. Tuya es la gloria y tuya es la honra. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Te pido, Padre, que tú nos ayudes, Señor, como siempre nos has ayudado, Señor. Te pido que tú nos des fuerzas para seguir adelante. No te pido que nos quites el proceso, porque el proceso lo pusiste tú. Te pido que me ayude a pasarlo, Señor. Ayúdame a seguir creyéndote. Ayúdame a seguir fortaleciéndome en ti, Señor. Ayúdame a seguir creciendo en ti, Señor. Padre, que esta palabra, Dios,
no se la lleve el viento, Dios, sino que se quede grabada en nuestro espíritu, de que tenemos que conectarnos contigo, de que tenemos que hacerte fiel, de que tenemos que ser justo delante de ti, de que tenemos que caminar en rectitud. Y aunque estemos pasando lo que pasemos, tu palabra dice en Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.